Hola, en este video vas a aprender a utilizar el patrón de diseño Singleton. Este patrón de diseño es muy útil cuando queremos no crear tantas instancias en un mismo proyecto. Un ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo, el ejemplo más simple. Vamos a decir que tú tienes una conexión a la base de datos. En vez de tú siempre abrir una nueva conexión, tú reutilizas la que ya tú tienes ahí para no tener que abrir nuevas conexiones en nuevas peticiones. O sea, mientras la conexión esté abierta a la base de datos, tú vas a poder simplemente utilizar esa conexión, o sea, ese objeto que tiene esa conexión ya. Si tú la cierras la conexión y se vacía, o sea, está vacía, entonces ya no la vas a utilizar, se va a crear una nueva. A diferencia del uso normal, que es lo que hace la mayoría de las personas, en vez de usar un singleton, cada vez que se abre una nueva conexión. Entonces eso hace que el sistema sea menos eficiente. Entonces ahí entra la eficiencia. Esto que yo te estoy diciendo te va a servir, te sirve tanto en C Sharp, Java, C++, etcétera. Y el código que tú vas a ver ahora, el mismo que vas a ver, es transcribible a Java o C++, etcétera, con algunos cambios a la sintaxis, por supuesto, pero igual, es el mismo código y el mismo concepto y la misma temática. Así que yo te lo voy a explicar aquí en C Sharp y ya de aquí sería más fácil para ti entenderlo en Java o en el mismo C++, etcétera. Pero antes te pido que te suscribas, que eso me ayuda, y le des like al video y lo compartas si conoces a alguien, y gracias por el apoyo que me puedas dar. Antes de empezar, otro ejemplo de Singleton. Por ejemplo, imagínate que eh, tú tienes que abrir el navegador varias veces. Tú estás creando un programa que abre el navegador. Cada vez que tú abres el navegador es un objeto. Si tú, por cada ventana o cada enlace que tú vayas a abrir, por ejemplo, tú vas a entrar a Google y a Facebook, vas a tener que abrir dos navegadores en vez de abrir en un mismo navegador una pestaña nueva. Si tú lo haces de uso normal, se va a crear un nuevo objeto y el otro va a quedar obsoleto, entonces eso va a crear muchos objetos por cada página que tú entres. Sin embargo, si tú lo que haces es que dice, ok, ya yo tengo un navegador abierto, lo reconozco utilizando el singleton, tengo el navegador abierto. En ese navegador que tengo abierto lo voy a utilizar para poner la nueva URL o la nueva pestaña y no tener que abrir un nuevo navegador por una nueva pestaña que yo vaya a utilizar o un nuevo URL. Entonces ahí yo estoy utilizando una eficiencia, utilizando el patrón de diseño Singleton. Hay muchas más opciones donde tú entiendas que se vayas a utilizar varios objetos de lo mismo, tú pudieras utilizar el Singleton para eso. En fin, el patrón de diseño entonces es útil en situaciones donde tú necesitas un único punto de acceso controlado, como el manejo de conexión a base de datos, administración de configuraciones o el uso de recursos del sistema. Bien, en esta situación, en este ejemplo, voy a crear como si fuera una conexión a una base de datos. Voy a crear una nueva clase. Voy a crear una nueva clase aquí. Le voy a dar a agregar para agregar la clase y la voy a llamar database connection. La voy a cambiar a public. Database connection, ok. Y luego voy a crear un objeto privado para usarlo dentro, que va a ser de tipo database connection. Y lo voy a llamar instancia. Luego de eso, voy a crear un constructor. Este constructor de tipo privado, para que no tenga acceso desde fuera, que va a tener el mismo nombre de la clase. Bueno, por ahora no va a recibir nada. Aquí tengo el constructor creado. Este constructor simplemente es para mostrar un mensaje que diga
que la conexión establecida, va a decir. Que la conexión ha sido establecida. Luego de eso, voy a crear un método de tipo static, ya que static de tipo de la base de datos. Static de tipo, bueno, sí, de tipo de base de datos, le voy a llamar instancia. Instancia, B mayúscula. Y vamos a poner ahí, bueno, sí, me está diciendo lo que más o menos voy a hacer. Que voy a obtener, utilizando el get, para un get del mismo. Entonces, voy a poner un if aquí. Un if. Y aquí vamos a poner, abrir la llave y a cerrarla. Y aquí vamos a llamar a instancia y que va a ser igual al objeto. Esto lo que va a hacer, esta parte aquí, bueno, pero todavía me falta aquí. Si instancia es igual a nulo. Aquí tengo una advertencia. Ok. Lo que pasa, déjame ver. Flick database, me falta el return, por eso es. Entonces yo le voy a aplicar esto ahora. Aquí voy a poner un return para quitar esto. Un return y me va a retornar el objeto. Pero el objeto este que tengo que poner, que se llama instancia, este objeto que acabo de crear, este que voy a poner aquí, porque me estaba poniendo el nombre del otro. Ahí. A ver. Instancia. Está mal escrito aquí. Ok. Aquí y aquí. Ahora sí. Instancia. Instancia. Ponerlo bien aquí. Ok, ahora sí. Ok, aquí, ok, me da la referencia al objeto no estático, me está diciendo, por eso el error. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí private static, porque si estoy utilizando variable dentro, la misma variable que no estática dentro de un método estático, me da ese mensaje. Pero ya esto está listo aquí. ¿Qué es lo que me va a hacer esta parte antes de continuar? Hasta ahí yo he creado el objeto, un objeto privado para usarlo dentro de la clase. El constructor que se va a ejecutar, por supuesto, cuando la conexión sea establecida. Y este método que todavía no estamos utilizando, que es un método, que es el método que va a hacer todo. Prácticamente este me va a devolver la conexión. Si fuera en Java o en C++ sería el mismo procedimiento, porque simplemente crea el método estático que va a retornar el tipo de la clase que estamos haciendo. Y aquí creamos un null indicando que si la instancia, o sea, que si este objeto está vacío, entonces vamos a crear un objeto. Solamente si está vacío. Si no está vacío, entonces no va a crear nada. Entonces simplemente va a retornar el objeto existente que ya contiene algo. O sea, eso en caso de que no esté vacío. Entonces voy a crear un método simplemente para... No es obligatorio. La parte más obligatoria prácticamente es esto. Y esta parte de aquí arriba. Ni siquiera el constructor es obligatorio. Entonces yo se lo estoy poniendo para demostrar la conexión establecida. Y aquí voy a poner, para demostrar, public void connect, para indicar que cuando esté conectado, vamos a poner aquí. Y en esta parte, voy a poner un console punto writeLine writeLine, y aquí vamos a decir que salga un mensaje. Sí,
estoy conectado a la base de datos. Como dije, esta parte aquí no es obligatoria. Entonces, y ni esto tampoco. Lo más obligatorio es esto y esto. En cualquier lenguaje que lo vayas a utilizar el patrón de diseño. Ahora me voy a dirigir al main. Vamos a guardar esto. Me voy a dirigir al main. Y en el main voy a hacer la llamada de todo lo que yo puse aquí en la clase. Vamos a mostrar, ya para ponerlo a ejecutar. Voy a llamar voy a crear un objeto de database connection, que es mi clase. Y lo voy a llamar conexión. Conexión. Y conexión va a recibir, va a ser igual, en vez de poner el new, que es para crear un objeto, yo lo voy a ese objeto va a ser igual a la instancia, el método que se llama instancia, que yo tengo allá. Punto y coma. Como ese método va a retornar algo, simplemente lo pongo, mira inmediatamente, y aquí yo pongo conexión punto, voy a llamar a connect para indicar, sabe que ya se hizo la conexión. Esto me va a mostrar esto inmediatamente funcione. Luego de esto, ya con eso ahí ya yo he verificado. Ya con eso ahí ya yo debería estar conectado. Si eso yo lo ejecuto, vamos a ver qué sucede. Ahí está establecido, estoy conectado a la base de datos, perfecto. Voy a intentar hacer otra conexión, o sea, otro objeto. No, aquí, o sea, estoy llamando a la misma instancia, se supone que va a llamar la que ya existe para guardarla en el mismo. Vamos a ver. Estoy intentando tener la otra conexión. Mira, aquí dice establecida una vez la conexión, pero no se me ejecutó de nuevo aquí, porque ya se me ejecutó una sola vez. O sea, la primera. Si el método connect se me ejecutó 2 veces, porque yo lo llamé, pero lo que está dentro del constructor no se inicializó. O sea, el objeto no se inicializó. Recuerda que cuando tú creas un objeto, o sea, tú creas 2 objetos y al mismo tiempo, cada objeto tiene un constructor y ese constructor se va a ejecutar sin importar qué, porque es independiente cada objeto uno del otro. En este caso, si estos objetos fueran independientes y fueran cosas independientes, debería demostrar establecida de nuevo, pero no lo mostró porque ya se ejecutó la primera vez. O sea, la segunda vez no se volvió a ejecutar porque lo que hizo fue que se reutilizó la conexión ya hecha y se volvió a llamar el método connect. Yo llamo el método connect con nuevamente, pero por eso dice aquí que estoy conectado a la base de datos, o sea, se llamó de nuevo el método connect, pero la instancia, o sea, el objeto, nada más se creó una sola vez, por eso establecida aparece una sola vez. Si yo pongo aquí, por ejemplo, dame poner aquí para comprobar, console.writeLine y vamos a poner a verificar la igualdad de las conexiones. Conexión 1 es igual a conexión. Y vamos a ver qué nos da ahí. En esta parte. Esto es para verificar. Mira, me dice true. Me está diciendo true. Porque la conexión 1 es igual a lo que hay en la conexión 2. Exacto. Ahora, voy a crear otro objeto. Dame a ver si puedo. Pero en este caso, un objeto vacío llamado conexión 2. Aquí, conexión 2. Pero no va a tener una conexión directamente, sino que va a ser prácticamente un nuevo objeto. Voy a poner aquí new database connection
Ah, es que es privado. Es privado. Lo había hecho privado esto. Pero lo que puedo hacer es lo siguiente. Y pasarle recibir un número. Listo. X. Entonces ahora voy a ponerle establecida 2. O sea, estoy haciendo una sobrecarga para tener dos constructores. Entonces ahora para poder hacer la prueba de una manera más eficiente. Entonces aquí le paso un número. Vamos a ver. Aquí todavía me está diciendo que... Ah, es que está privado todavía. Tengo que quitarle ese private. Aquí. Y ponerlo public. Ahí. Entonces ahora vengo acá y listo. Entonces ahora aquí voy a comparar conexión 1 con conexión 2. Conexión 1 lo voy a comparar con conexión 2. Vamos a ver qué sucede. Mira, me dice falso. Me está diciendo falso. ¿Por qué me dice falso? Y mira, lo que te dijo ahorita. Tú ves que ahorita yo te dije que no aparecía porque no se repetía. Ahora fíjate que aquí dice establecida 2 porque estoy llamando el constructor 2 que acabo de hacer. O sea, esto es un nuevo objeto y esta conexión es un objeto y fue reutilizado en conexión 1. Sin embargo, conexión 2 es un nuevo objeto totalmente independiente. Por eso no puedo volver a utilizar los anteriores, porque ya, tú sabes, en este caso se está reutilizando. Por eso apareció establecida 2. Si yo vuelvo aquí y creo un nuevo objeto llamado establecida 3 y lo reinicio, fíjate ahora, mira, establecida 2. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo aquí y de esta instancia voy a crear para que tú puedas apreciarlo mejor? Conexión 2, conexión 3, aquí. Voy a crear otro. Solamente aquí en este conecida 3, 4. Aquí solamente me va a aparecer la conexión establecida, pero establecida solamente me va a aparecer una sola vez. Fíjate. Voy a esperar a que se ejecute. Míralo ahí. Ahora te explico esto. Fíjate que aparece ahí establecida, ¿verdad? Por supuesto, el constructor que yo tengo aquí dice establecida. Se hizo la conexión, que es el que estamos utilizando. Este segundo constructor que yo tengo acá, que dice establecida 2, es un constructor independiente que acabo de hacer. Entonces aquí dice, estoy conectado a la base de datos. Estoy conectado a la base de datos, estoy conectado a la base de datos. Eso aparece 3 veces por estos 3 connect que tengo aquí. Este y este, que están utilizando esto mismo. Ahora, ¿qué sucede con estos dos de abajo? Como estos dos de abajo no están utilizando el singleton, sino que son constructores independientes, son objetos independientes, no están utilizando el singleton. Entonces fíjate como esto sí me muestra establecida 2 y establecida 2 veces. O sea, estoy creándolo en vez de reutilizar lo de arriba, estoy creándolo, por eso me aparece establecido. A diferencia de esto, que estos de aquí están utilizando el constructor, el mismo constructor, y como ya la conexión está hecha, prácticamente lo único que está ejecutándose es el método connect. Pero en este caso no, en este caso también he tenido que utilizar, yo aquí en estos dos no utilicé el método connect. Si lo hubiese utilizado, hubiese aparecido ahí de esta manera, ¿verdad? Así. Te me enseñaste. Ya para terminar ahí. Connect sería conexión. Aquí debí poner conexión 1 ahorita. Aquí conexión 4. Aquí conexión 2. Y aquí conexión 3. Pero el resultado va a ser igual. Chequea. Conexión, método conexión 1, conexión 4, conexión 2. Míralo ahí. Es el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Establecida por el constructor una sola vez, se reutilizó
en les ejecutó conexión 1 y conexión 2. Aquí dice establecida 2, cuando ejecuté el constructor aquí en conexión 2 y ejecuté aquí en conexión 2, en el método cuando llevé el método connect con conexión 2, me apareció estoy conectado. Luego otra vez establecida 2 por lo mismo. O sea, si tú te fijas, ahí yo estoy utilizando en esta parte el singleton para optimizar esto. O sea, que prácticamente esta parte de arriba es la que tenemos con el singleton. Espero que te haya servido. No olvides suscribirte y darle like. Ahí está el código para que lo puedas apreciar y ver. Y lo hayas practicado y hayas entendido. Así que muchas gracias por ver. Espero por ti. O sea, en el canal.